Hola Virginia, ¿qué tal? Hola Robert, ¿qué tal? Muy bien, estoy Pues contenta de muy estar aquí bien. contigo. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Pues bien, nerviosa, para que no negarlo, pero bien, bien. Los nervios se pasan en cuanto entremos un poco en calor. Eso sí, eso, el calor es maravilloso, se va todo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, me hace mucha ilusión, de verdad, vamos, es genial. Así que, pues nada, bueno, y gracias a todos los que estáis aquí con nosotros y gracias Robert. Así que, bueno, lo primero, pues imagino que casi todos conoceréis a Robert, pero bueno, no sé si quieres presentarte o que te presente yo. Bueno, soy astrólogo, creo que todo el mundo ya me conoce, la mayoría me conoce como astrólogo y también como terapeuta y divulgador de conciencia, incluso también como en mis ratos libres activista social, pero eso ya como una misión extra, ya como un añadido, como algo que ha surgido sobre todo estos 2 últimos años, por lo que ya todo el mundo sabe y que no se puede mencionar. Sí, lo sabemos. Muy bien. Pues nada, yo para los que no me conozcáis soy Virginia y bueno, me dedico al mundo de los números, a explorar todo lo que los números nos pueden decir y sobre todo enfocado en la numerología cuántica para la ayuda a encontrar nuestro propósito y vivirlo. Y bueno, en definitiva vivir la vida que deseamos. Exacto. Eh, Eso es. Entonces, bueno, te quería comentar, a ver qué te parece, tratar hoy un tema que tiene que ver mucho con algo que te escuché hace poco, que me gustó mucho, una frase que dijiste en uno de estos eventos sociales, que fue que en esta vida bueno, pues podemos tener dos tipos de actuaciones, una que es ser espectador o ser jugador, y que tú habías venido a jugar. Y bueno, pues me tocó mucho el corazón porque precisamente pues desde la numerología cuántica es pues es lo que mucho hablo, ¿no? De ser jugadores y de dirigir la energía hacia la consecución de nuestros objetivos. Entonces, muchas veces cuando estamos ahí en el juego, pues claro, tenemos que superar miedos, ¿no? Y entonces, una de las primeras preguntas que te quería hacer era, pues cuando estamos ahí, ¿no? Ya en el terreno de juego y bueno, pues queremos ir a por nuestros objetivos. eh, Hay veces que, aunque ya sepamos cuál es nuestro propósito, pues nos cuesta comprometernos, nos cuesta ser constantes. Entonces, ¿cómo ves tú en esos momentos qué podemos hacer pues, para superar el miedo? ¿Porque tú crees que el miedo desaparece o lo que conseguimos hacer es al final hacernos amigos del miedo? Nos hacemos amigos del miedo, es decir, el miedo es una emoción y como emoción se puede transformar, es simplemente toda emoción es energía que está Mm. haciéndote reaccionar y responder de una manera determinada, pero esa energía se transforma y se dirige a otra parte. Entonces, ¿por qué surge el miedo o por qué surgen básicamente los desvíos? Se puede decir que en todos los momentos o las distintas fases del juego, cada uno de nosotros tiene que responder de la manera apropiada según la fase, ¿no? O sea, antes de decir qué juego voy a jugar, tengo que escuchar, tengo que observar dónde hay que escoger, o sea, básicamente hay una fase de conocimiento previa al juego. Y una vez que tú ya has escogido juego, has escogido meta vital o metas vitales o lo que sea, ya no toca empezar a volver otra vez a decir, y he escogido bien, y seguro que lo he hecho correctamente. Digo, no, ahora durante un buen tiempo, sumérgete en el juego, sumérgete completamente en la acción, ponlo todo, dalo todo. Y de hecho, cuando uno está totalmente absorto en intentar conseguir la meta que sea que tiene, el miedo ahí no cabe demasiado. El miedo surge cuando uno se empieza a hacer preguntas y cuestiones que no son procedentes para ese momento. No se empieza a preguntar, pero lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y a lo mejor me estoy... No, no, ahora ya estás involucrado, ya estás metido, ve a jugar. Y si pierdo, y bueno, si pierdo ya lo veremos después. Pero primero, céntrate en conseguir aquello que te has planteado. Entonces, cuando uno encuentra el miedo, pues entonces tiene que darse cuenta de por qué la mente se me está desviando hacia allí. ¿Qué hay allí? Digo, ¿es oportuno que lo mire ahora o es mejor que lo mire más adelante? Y muchas veces es mejor decir, no, esto para más adelante, ahora no corresponde despejar esta incógnita. Por ejemplo, frente a un objetivo que aún no he alcanzado y seré feliz cuando lo obtenga, digo, ¿eso qué cojones pinta ahora? Es absurdo, ¿no?
Pues muchas veces el miedo es la respuesta a una cuestión impertinente, una cuestión inoportuna, una cuestión que no responde al momento en el que estoy. Si yo estoy en presente actuando, el miedo no cabe. Pero cuando yo me voy a hacerme preguntas existenciales en un momento de juego, ahí es cuando afloran todos los miedos. Por eso cuando alguien, un jugador, está enchufado, no siente miedo y además siente seguridad. Pero para alcanzar ese estado, primero hay que gobernar la mente, hay que hacer que se dirija hacia el objetivo en el que estamos. Entonces, sí, el miedo es hasta cierto punto inevitable, pero es fácilmente transformable. Y como es fácilmente transformable, pues solo hay que ponerlo a jugar a nuestro favor. Vale, o sea, la clave está en el presente e involucrarse en tu propósito, ¿no? En conectar con él, que es el motor al final. Claro, cuando tienes una meta, estás clavando en el futuro una estaca que te sirve como referencia, sirve como tu norte, sirve como tu punto focal donde volcar toda tu energía. Cuando tú estás dirigiéndote hacia eso, en principio no deberías estar experimentando miedo. El tema es que te vas desviando sutilmente, empiezas a hacerte, como decíamos, preguntas improcedentes, preguntas que eran perfectamente oportunas antes de empezar y que son oportunas una vez que ya estás en una fase bastante avanzada del proceso y ya echas una mirada hacia atrás. He hecho una mirada hacia atrás y hago una valoración de cómo ha ido hasta ahora por si tengo que recalcular o recalibrar. Pero eso solo es oportuno en algunos momentos, no durante la acción. El problema y donde suele surgir miedo es cuando yo me hago preguntas existenciales en la fase de la acción y con la fase de la acción no procede. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos hablando tú y yo, no procede a hacerse preguntas personales de, bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? No, ahora no toca, ahora tenemos que estar involucrados en la conversación al 100%. Luego, si quieres, al acabar, lo miramos a ver cómo ha quedado, pero ahora, por ejemplo, sería absolutamente improcedente que yo empezara a hacer preguntas existenciales. Recuerdo la primera vez que tuve que estar en la televisión local haciendo unos pronósticos astrológicos y que durante un segundo se me ocurrió pensar cómo se me estaría viendo y me quedé en blanco. Digo, no pienses en eso nunca más. Ya te mirarás después, pero ahora no, ahora céntrate al 100% en lo que estás haciendo. Entonces te das cuenta de que el miedo simplemente es cuando tu atención se va a un lugar que no procede. Vale, perfecto, entendido. Muy bien. Y otra cosita, en cuestión de los números, en tu investigación, en los viajes que tú realizas, ¿has tenido algún tipo de conexión o visión con los números? ¿Los has sentido de alguna manera? Sí, los números los utilizo tal vez, seguramente con menos virtuosismo que tú y con menos conocimiento, los utilizo de manera más rudimentaria. Pero dentro de la perspectiva del jugador sí que me doy cuenta que cada número corresponde con una figura, digamos, dentro de un plano y con una fase del proceso creador. Entonces, cada número se puede aplicar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva de observador, los números significan una cosa. Desde una perspectiva más poliédrica o geométrica, los números significan otra cosa. Pero me he dado cuenta de que hay una relación importante entre los números y los arquetipos astrológicos. Entonces, cada número se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, un 2 podemos interpretarlo como tú y yo en interacción. Eso podría ser un 2. Pero también puede ser como una meta, ir del punto A al punto B. Entonces, ese 2 se puede leer de muchas maneras, según si yo me coloco en uno de los dos puntos, o si lo miro desde fuera, o si estoy involucrado, si no estoy involucrado. Entonces, me doy cuenta que los números funcionan de muchas maneras según cómo los combines y según cómo te coloques. Entonces, digamos que los números me acompañan muchas veces y reflexiono muchas veces sobre la naturaleza de cada uno de ellos. Y también depende del momento o desde el lugar que lo enfoque, significa una cosa u otra. Que también en numerología, corrígeme si me equivoco, pues es diferente si miras un número más de destino, uno más de alma, uno más de misión. Entonces, ese mismo número, según cómo lo conjugues, se convierte en un verbo diferente. Y sí, tiene la misma matriz arquetípica, sin embargo, su funcionamiento en la práctica también va a cambiar. Entonces, por lo menos en mi experiencia en los mundos sutiles, me doy cuenta de que los números me acompañan de diferentes maneras. Y bueno, no es lo mismo tener un 5 desde la perspectiva mental, que desde la perspectiva del jugador, que desde la perspectiva de interacción de pareja, que desde la perspectiva creadora, que desde la perspectiva alquímica. Ese mismo 5 puede significar cosas diferentes. Y es más, si lo relaciono con el 4 y con el 6, con el antecedente y con el sucedente, ¿no? Pues eso también los relaciona de otra manera. O un 5 con un 4 no es lo mismo que dos 5 juntos, ¿no? Pues eso, toda esa riqueza léxica que tenemos con las letras del alfabeto, pues también la tenemos con los números. Ajá, muy bien. Claro, sí, o sea, mi pregunta era más enfocada si eso lo habías eso como sentido, ¿no? En esos viajes, es así, ¿no? O sea, sí que lo has percibido así. Ajá, muy bien.
Sí, sí, claro, es decir, el número te está acompañando todas las veces, ¿no? Creo que hay una pregunta que se está repitiendo sin parar, la veo ahí en los comentarios, pero bueno, los famosos 222, 111, 333, yo creo que eso mejor que lo respondas tú, que seguramente tienes más experiencia sobre esa sincronicidad que se repite muchas veces y que mucha gente lo comenta, de veo una hora repetida, ese dígito repetido, ¿qué significa? O por lo menos desde tu perspectiva, tu experiencia, me gustaría también saber cuál es tu opinión, ¿no? Al respecto. Yo tengo la mía, que creo que son sincronicidades, pero me gustaría saber cómo lo ves tú. Sí, son sincronicidades. Yo según lo veo, las repeticiones siempre es una llamada de tu ser a que des un paso más. O sea, no es tanto lo que estás haciendo, sino lo que no estás haciendo. Es darle más fuerza a esa energía. Y también creo que los números, cuanto más te abres a ellos, también ellos se ponen más en contacto contigo. Entonces, su propia frecuencia te llega y te modifica. Yo lo siento así. También, claro, cada número tiene su significado. Entonces, dependiendo de la configuración de la persona, de lo que, pues, de su cuadro numerológico y de su secuencia cuántica, donde está recogida la información de quién eres, cuál es tu propósito y cómo llegar a ello, pues hay ciertos números que van a ser más recurrentes para ti porque tienen una información de tu ser. Entonces, todo el rato yo creo que eres tú mismo desde tu yo superior que te estás dando ese mensaje para que pongas atención a eso, ¿no? Y sobre todo cuando son números dobles o números repetidos es mira qué es lo que te estás perdiendo, ¿no? Es como has hecho una parte del juego, pues puedes acceder a otra parte superior, a otro nivel. O sea, que es como una llamada, como una puerta de apertura hacia la siguiente fase, ¿no? Es como decir, mira, ahí tienes un portal, un 222, por ejemplo, y es para que incorpores ese 2 o ese triple 2 en tu vida y entonces que investigues, que reflexiones sobre qué significa para ti o que lo busques en manuales o donde sea, pero que reflexiones sobre eso que se te está abriendo en tu vida para pasar eso a la siguiente fase. Claro, si es el 2, pues tienes que potenciar el mundo de la relación con el otro, el mundo de la pareja, el mundo de la colaboración o tu propia valoración y autoestima personal la tienes que, bueno, pues observar, investigar cómo estás ahí. Pero sí es como el dar ese paso. Y también porque como siempre estamos evolucionando en espiral, ¿no? Y vamos pasando distintas fases, en esas evolución a otras fases tienes que acceder a otros niveles, entonces tienes que dejar de ser quien eras, ¿no? Para ir a otro punto. Entonces ahí los números también te avisan, ¿no? De tienes que avanzar, ¿no? Entonces las repeticiones serían también eso, el avanza a por lo que quieres. O sea, un punto de compromiso mayor con la situación. O sea, que si se repite, pues también eso tiene ese significado, ¿no? De siguiente fase, de siguiente avance, ¿no? Porque también entiendo yo que cuando se repiten los números implica una mayor potencia energética. Es decir, una matrícula 1, 4, 5, 6 es una energía más dispersa. Esto es como en la astrología, cuando hay 3 planetas alineados, eso tiene más fuerza. Pues si hay 3 números alineados, también implica que si un arquetipo está repetido, es que esa información es especialmente relevante que la comprendas, que la integres y que la incorpores a tu vida, porque como tú dices, la tienes en carencia, o sea, la estás espejando precisamente para que la pongas en tu vida. Claro, y además cuando se repiten 3 números, como el 3 es la expansión, es como un mayor potencial, porque a partir del 3 pasas a otro grupo numérico. Entonces es mayor energía, mayor expansión de justamente ese número, de lo que el número signifique. O sea que sí. Bien. A ver, tengo aquí mi chuleta, ¿eh? Otra pregunta que te quería hacer con respecto al propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta dimensión, ¿no? Pero claro, como somos seres multidimensionales, pues también tendremos otro propósito a otros niveles, ¿no? Que tienen, me imagino yo, que tener relación con lo que vivimos en esta 3D, porque al final pues todo está relacionado, ¿no? Y al final como es arriba es abajo. Entonces, me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué relación puede tener nuestro propósito a nivel micro aquí con el propósito que podemos tener en otros niveles? Pues, o en otras dimensiones. Primero, lo lógico es que estén sincronizados, estén relacionados. O sea, si nosotros tenemos una experiencia humana, se puede decir que el centro de nuestra conciencia está aquí.
O sea, y esa es digamos, la riqueza que tiene la experiencia humana, ¿no? Y al igual cuando dormimos, ese centro de conciencia se desplaza hacia el cuerpo onírico, cuerpo astral o cuerpo de cuarta dimensión. Ahora estamos en este cuerpo tridimensional, este cuerpo mental. Y entonces ese es el propósito, a mi entender, es el propósito central. O sea, el aprendizaje se hace aquí. Lo que estoy haciendo en otros lados, que por supuesto está repercutido por lo que hago aquí, se está haciendo un segundo plano. Y como se hace un segundo plano, la parte en la que tengo más libre albedrío y más control es la que hago justo aquí y ahora. Claro, el alma va haciendo otras cosas a otro nivel en ese espacio que a veces se llama de no tiempo, ¿no? De no tiempo porque no se corresponde de una manera literal con lo que pasa aquí en la tercera dimensión. O sea, aquí en la tercera dimensión yo no puedo acelerar el tiempo ni lo puedo ralentizar. Pero en el otro lado yo puedo hacer aquí y ahora lo que sea. Yo ahí arriba ya si quiero soy multimillonario. O ahí si quiero ya estoy iluminado. O ahí si quiero puedo proyectar lo que me dé la gana. Pero para que eso se manifieste aquí tiene que pasar por un montón de burocracia. Entonces todos los procesos, todos los propósitos están más o menos integrados. Pero yo me intereso sobre todo mucho más por el de aquí, por el de tercera, viendo que es el centro de consciencia. O sea, vamos a ponerlo, por ejemplo, el cuerpo físico, que es el cuerpo de segunda. Si tiene un propósito, es el tercera, estará relacionado con el de segunda. Aunque el cuerpo de segunda te diga, bueno, pero mi propósito a lo mejor es ser súper fuerte aquí, ser una roca. Digo, vale, perfecto, pero tendré que tener una mentalidad para soportar eso, para aguantar eso. Entonces, la mente tiene que apoyar o tiene que ir a favor del propósito físico. O si tengo un aprendizaje más de cuarta dimensión, más del perdón, más emocional, más de integración emocional, la mente va a tener que ayudar a gestionar esas emociones. O sea, la parte emocional, sin el control de la mente, sin la ayuda de la mente, puede hacer poca cosa simplemente pues para hacer un aprendizaje. Así que, digamos, aunque somos multidimensionales, ahora nos interesa sobre todo la experiencia aquí y abajo, y después todo lo que hacemos en este plano es correlativo y ayuda a todos los cuerpos superiores. Por eso también tiene sentido esta experiencia. Esta experiencia no es una cárcel, un planeta prisión, como dicen muchos. No, esto es una experiencia que está escogida y que tiene ese aprendizaje que beneficia al resto de dimensiones. Y luego cuando uno desencarna, se dice, vale, pues todo lo que tú has aprendido aquí, te lo llevas. Todos los aprendizajes que han llegado al alma, te llegan. Cuando uno hace algo de corazón, esa información llega a los diferentes cuerpos sutiles. Si hago cosas banales y no las hago de corazón, prácticamente no llega nada. Entonces esa experiencia pues tiene mucho menos valor, y por lo tanto voy a tener que repetirla y para reforzarlas y que realmente quede empapado e impregnado en mi alma. Así que si quiero tener un beneficio para el alma, aquí tengo que tomarme la vida y el juego muy en serio, muy a pecho y darlo todo. Si lo doy todo, realmente hay un beneficio en todos los cuerpos dimensionales y todos los propósitos se sincronizan, porque todos van a uno. Uno no puede ir en contra del otro. O sea, que todos están yendo o confluyendo en la misma dirección, lo que sí que puede haber son matices diferenciales entre uno y otro. Pero al final tenemos que estar todos en equipo. Claro, sí, al final el centro es este, que por eso estamos aquí, claro. Claro. Es decir, sí, tienes un cuerpo de quinta dimensión, pero a lo mejor no está operando al mismo nivel de consciencia que este. Pues bueno, pues vamos a centrarnos en este primero. Muy bien. Vale, ¿qué más te quería comentar? Ah, sí, también con respecto al propósito. Aquí, bueno, tiene que ver otra vez, ¿no? con el propósito, pero a nivel ya más global, ¿no? Igual que hay energías o seres que tienen un propósito, podríamos decir, positivo, también hay otros entes que tienen un propósito negativo. Entonces, claro, cada uno quiere cumplir su propósito. ¿Cómo crees que acaba la partida? ¿No? O sea, ¿cómo influye que uno lo cumpla y que el otro no? Bueno, va un poco al final yo creo que acaba más o menos en empate, es decir que al final toda la proporción de luz que tú generas tiene que crear una oscuridad correlativa de igual tamaño e intensidad. Lo que pasa es, claro, cuando entendemos luz y oscuridad, estamos hablando desde una visión mental, desde una visión dual, o sea, una visión de tercera dimensión, cosa que también es lógica, ¿no? No existe o no tiene sentido hablar de bondad si no hay una maldad para compararla, ¿no? O de generosidad si no hay tacañería. Entonces, esos conceptos van aunados, van unidos. Cuando nosotros hablamos de luz en términos de dimensiones superiores, no hay realmente una oscuridad como contrapartida. Eso solo ocurre en los planos duales, que son la mayoría de los que estamos aquí encarnados y diferenciados.
Entonces, sí, la partida yo creo que acaba más o menos en empate, al final todo se disuelve, todas las piezas vuelven otra vez al tablero, pero mientras jugamos, la gracia es encontrar un cierto acuerdo entre la luz y la oscuridad, porque oscuridad no equivale a maldad, solo es consciencia versus inconsciencia. Aunque luego podemos crear mil dualidades, realmente la polaridad luz es conciencia y la polaridad oscuridad es inconsciencia. Con lo cual se puede llegar a un pacto o a un acuerdo según el cual puede haber luz y conciencia en todo aquello que sea benéfico para la mayoría y que haya inconsciencia en aquello que también es benéfico para la mayoría. O sea, no hay ninguna necesidad de pasarlo mal y de sufrir. Eso es completamente innecesario. Porque yo puedo tener muchos procesos biológicos inconscientes y eso no es negativo. Y es oscuridad. O sea, es oscuridad en contraposición a la luz porque yo no controlo conscientemente lo que hace mi estómago, lo que hacen mis intestinos, y sin embargo, eso le podríamos llamar un proceso oscuro. O lo mismo, mi mente inconsciente. No tiene por qué ser negativa. Así que el proceso siempre acaba en empate entre la parte que hay de luz y la parte que hay de oscuridad, pero eso no equivale a bien versus mal, no funciona de esa manera. Así que sí, se puede llegar a un buen acuerdo con la oscuridad para que haya una verdadera ganancia para todos. Entonces, los que tienen un propósito regresivo o inconsciente no es algo necesariamente malo. O sea, el que desciende, por ejemplo, hacia una vida vegetal no tiene por qué ser mala persona. Simplemente que se quiere ir desconectando, quiere ir reduciendo el nivel de conciencia del cuerpo mental y vivir una vida más orgánica, en ese caso más vegetal o más animal o más mineral. No es malo per se. Entonces, lo que llamamos maldad en contraposición a bondad, eso ya es otra historia que está mucho más relacionada con el mundo mental de tercera dimensión, en el que existe la moral. Y como existe una moral, pues también existe una ética, una falta de ética, existe lo malo, existe lo bueno, pero bueno, esas son categorías mentales y no son imprescindibles. Y como no son imprescindibles, son superables y se pueden trascender. Por eso decimos que los que están, vamos a decirlo, haciendo el mal, tienen los días contados porque realmente esa energía no es una energía necesaria e imprescindible. Es una energía que está permitida porque hay libre albedrío, pero no es necesaria y no es un mal inevitable. Ajá, muy bien. Entendido. En cuanto a lo que es la 5D, ¿cómo crees que podemos identificar que estamos o que estamos en ese camino? ¿Qué señales puede sentir una persona de que está ya ahí? Bueno, el tema que has sacado antes yo creo que es el más elocuente, el propósito. El propósito, entendiendo como una energía de conexión con el corazón, hacer algo que siento que quiero hacer, que además se me da bien, se me da fácil y que ni siquiera para mí constituye un esfuerzo. Cuando una persona tiene una vida bastante alineada con lo que quiere hacer, se puede decir que ya está vibrando en quinta. Porque al fin y al cabo, la naturaleza de la quinta dimensión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la coherencia interna. O sea, básicamente yo asocio la quinta un poco numerológicamente, el número 1 entendido como el centro del ser, el centro de la conciencia. Entonces, cuando la conciencia se despliega desde el centro hacia la periferia, uno ya empieza a vibrar en quinta dimensión. En tanto que normalmente no estamos jugando la partida desde allí, sino que más bien nos encontramos enfrentándonos al mundo sin habernos definido adecuadamente y nos estamos reaccionando, adaptando, luchando contra las reglas del sistema, intentando captar un poco esto de qué va, intentando encontrarme, respondiendo si me siento bien, si me siento mal. Eso no es 5D, eso es 3D. Eso es simplemente adaptación, intentar entender un poco de qué va esta vaina, pero no hay una mirada interna. No hay un verdadero calibraje interno que me haga intentar comprender lo que yo soy. Normalmente eso no se hace, entre otras cosas porque la educación te desvía de ese camino, el trabajo te desvía completamente de ese camino y los carriles o las carreteras se acaban, ¿no? Algo muy obvio es que cuando uno lleva la vida académica, va al colegio, instituto, universidad o el camino que decida, se da cuenta que al acabar los estudios no hay ningún enganche lógico con la vida profesional, sino que hay un salto, ¿no? O sea, tú acabas, parece que vas por un carril que es, haces estudio, luego pasas a la universidad, luego si haces un máster, pero luego cuando vas a enganchar al trabajo, uy, ya se ha acabado el camino, aquí ya nadie te está guiando. Y luego, o lo mismo, si tú vas por la vida profesional, no hay un itinerario. Eso es un camino en el que vas completamente a ciegas. Pues estar en 5D es, vale, en esa jungla, en esa neblina, en esa confusión, en ese caos, puedes encontrarte mismo, porque en ese caos estamos todos. Todos nos enfrentamos a esa misma neblina. Es decir, todos estamos, digo, hostias, ¿y para dónde voy? Digo, vale, pues, primero, mira, ¿quién eres tú?
para ver quién eres tú, primero observa qué ha pasado en tu periplo vital. ¿Qué parte de ti ha permanecido coherente todo el tiempo? ¿Qué parte de ti te ha acompañado desde el principio de los días? ¿Qué parte de ti en esencia no ha cambiado nunca? Porque eso es lo que tú eres, eso es tu yo soy, eso es tu identidad nuclear. Y desde ahí debes construir tu realidad para orientarte hacia el propósito de vida y finalmente vibrar en cuerpo de quinta dimensión. O sea, que es un trabajo también numerológico por el que pasas por todos los números, pero sobre todo es, si el 1 no está integrado, ¿qué vamos a decirte del 2, del 3, del 4? Digo, claro. Tienes que empezar por la unidad. Sí, sí, porque al final los números hablan de la evolución de la energía y del ser humano. Según los números, el 0 sería la fuente, el 1 es el inicio, entonces es la fusión o la cooperación, con el 3 la energía se expande, con el 4 se construye o materializa, con el 5 se comunica, con el 6 se emociona, con el 7 toma conciencia, con el 8 se transforma, con el 9 se sana y vuelta de nuevo. Entonces estamos en ese juego constante. Pero claro, tenemos que empezar por el 1, por darnos cuenta quiénes somos, por la identidad. Y ya desde ahí... Lo que observo, y dime tú también si lo ves igual o parecido o diferente, pero bueno, es igual, es que normalmente una persona se suele atascar porque cuando llega a un número que no le gusta, se lo salta, o sea, se salta una parte del proceso, ¡ay, el tren me aburre! Pues paso de expandir, no expando nada, entonces después las finanzas van fatal, ¿no? Porque no has dedicado tiempo a lo mejor a la fase expansiva. O cuando te va a construir, uy, eso me saturo y no me gusta y salto al siguiente. Y luego me enamoro de una parte del proceso, y esa la saturo de energía. Y al saturar de energía se crean coágulos o la parte más negativa de ese mismo número. Y eso es lo que veo más aplicado a astrología, aplicado a numerología o aplicado a todo, ¿no? O sea, como que el ser se va fragmentando y dividiendo porque en lugar de seguir la secuencia de una manera natural y ordenada, hay números que los paso muy rápido y hay números en los que me relamo demasiado. Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una secuencia cuántica, que sería como nuestra configuración energética desde los números. Y esa secuencia cuántica es un patrón numérico que cada uno elegimos. Entonces, ahí está codificado, como te decía, quién eres, tu propósito, cómo llegar a ello, y eso, y cómo llegar a ello, ¿no? Entonces, en ese proceso nos resistimos, porque nos da miedo. Y esas resistencias las podemos ver desde los números, o sea, están como representadas en un número dentro de esa secuencia cuántica. Por eso hay ciertos números que se les da genial y que con ellos están todo el rato ahí desarrollándolos, pero ciertos números que no. ¿Por qué? Porque si uno mismo ya sabe que si lo pone en marcha, llegas a tu objetivo y como eso te da tanto miedo, pues todo el rato te autosaboteas. Y como no sabes el por qué, no tienes ni el qué, que sería tu objetivo, tu deseo, no tienes la fuerza suficiente para decir, voy a por ello. Y el miedo te puede, y por lo tanto las resistencias. Estamos ahí en ese vaivén constante. Pero sí es justo lo que has dicho, que hay números por los que no queremos ni pasar, ni verlos lo más lejos posible. Ni saludar por ahí. Sí. Así es. Y... a ver, en cuanto a los animales, ¿tú crees que los animales también tienen su propósito? Porque sí que es cierto que, veo que a nosotros, de cara también a cumplir nuestro propósito, pues los animales a ciertas personas nos ayudan, ¿no? Entonces no sé cómo lo ves ahí. Claro, ahí yo haría diferentes categorías y diferencias. Pues claro, parece bastante obvio que los animales domésticos o los que tienen interacción con humanos están en una categoría distinta a los animales que, por ejemplo, nacen en la jungla y mueren a los 5 minutos o comidos por otros, ¿no? Entonces, parece ser que se puede hacer una cierta diferenciación entre algunos animales, especialmente los domésticos, y aquellos que viven fuera de toda civilización y que tienen simplemente interacción entre ese mundo animal. Entonces, creo que, por supuesto, al igual que diferentes, vamos a decirlo, categorías de humanos en función del propósito, del alcance de su alma y de la misión que se hayan propuesto, pienso que en los animales también. Entonces, para mí hay claramente algunos animales especialmente domésticos que vienen a hacer una función en una familia, que vienen a constelar, vienen a limpiar, vienen a ayudar a hacer movimientos y transformaciones tipo energéticas. Mientras que hay otros, quizá animales de granja y demás, que sí que tienen un propósito de carácter más colectivo, pero es menos individual. De hecho, los animales siempre generan algún tipo de inclinación o tienen una función de carácter colectivo. Por eso el ecosistema siempre se autorregula. Entonces, sí, creo que los animales tienen a veces algunos propósitos ligeramente más individualizados, pero por lo general todos tienen ellos un propósito de tipo más colectivo. Y eso es algo que tiene que ver con la segunda dimensión. O sea, nuestros cuerpos físicos animales
también tienen propósitos colectivos. Aparte de los individuales, sobre todo tienen los colectivos. Y con los animales y las plantas pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay una interacción con un grupo de humanos y demás, ahí ya se perfecciona, se amplifica y se vuelve más compleja la cuestión. Pero entiendo, o por lo menos siento, que hay diferentes categorías y que no todos funcionan exactamente igual. No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 yo también lo veo así. También desde lo que es la numerología, pues hay ciertos números que son más afines, ¿no? A lo que son los animales, ¿no? Y entonces pasa lo mismo, si en tu secuencia cuántica están ciertos números, pues como que todavía ese animal pues te ayuda, ¿no? Porque energéticamente vibra contigo, entonces Claro. te potencia y te hace ver, ¿no? Ciertas cosas, pero sí, sí. Otra preguntita quería hacerte sobre la ley causa y efecto, porque según yo lo estoy sintiendo últimamente, parece como que se está haciendo más inmediata, ¿no? Igual antes uno realizaba una acción y en esa vida no veía las consecuencias. Y ahora todo, hasta no sé, cuestiones igual más sencillas, parece como que en un corto espacio de tiempo ves esa causa-efecto, ¿no? Ese efecto-reacción. Todo va mucho más rápido, que claro, eso nos ayuda a tener conciencia, a darnos cuenta de la interrelación de todo, pero no sé, mi pregunta era cómo, o sea, ¿qué interpretación le das? ¿Por qué la ley causa-efecto está más, no sé, más inmediata? Bueno, tiene que ver sobre todo a la subida de vibración. O sea, básicamente la energía funciona exactamente igual que funciona la materia. Entonces, imagínate que tenemos un río completamente espeso, un río de fango, de algo que sea así, pues eso, como muy denso, pues esa energía avanza muy despacio, lo cual significa que, por ejemplo, que hay la ley de causa y efecto. Si tú lanzas una piedra, pues tardaría mucho en llegar al otro lado porque seguiría frenando y trabando. En tanto que si esa energía se sutiliza, todo se vuelve más deprisa. Sutilizar de sutil, me refiero, ¿no? Entonces, cada vez que algo se vuelve más sutil, que sube la vibración, también la relación de causa y efecto también se hace muchísimo más rápida. Todo lo que pasa en el mundo de la cuarta dimensión, dado que está más limpio de lo que estaba hace 10 años, 15 años, 20 años o 40 años, hace que también las leyes de causa y efecto se hagan mucho más rápidas. Lo único que sigue estando bastante espeso es el mundo mental. O sea, todo ese mundo de los egregoros, egregores, ¿no? Todo esto que sucede en el inconsciente colectivo, en el cual se nos vuelcan todas las porquerías publicitarias, toda esa manipulación que recibimos, lo que hace es espesar ese mundo mental. Sin embargo, en el mundo energético todo cada vez es más rápido, todo funciona más deprisa. Entonces, en el momento en el que los seres humanos consigan, vamos a decirlo, aligerar la carga de su cuerpo mental, verán amplificadas las reacciones a sus acciones. Y de hecho ya les está empezando a pasar. De hecho, muchas veces ese proceso que decimos de zombificación de la gente que parece que está muy atontada, lo que hace también es rebajar la fuerza de ese contenedor mental, o sea, esa capa del cuerpo mental que frena la energía, se agrieta, se hace más blanda y por lo tanto la energía pasa mucho más deprisa y por lo tanto la ley de causa y efecto se acelera. Y se sigue acelerando. O sea, que esto es un no parar, especialmente con la entrada de Acuario. Así que, por eso decimos que todos aquellos que se alejan del equilibrio, que simplemente quieren vivir en una polarización extrema, por ejemplo, haciendo daño y no recibiéndolo, esto se vuelve inviable. De ahí que no puede mantenerse lo que llamamos maldad y la psicopatía a ese nivel que hemos vivido, porque la reacción de causa y efecto cada vez es más rápida. Así que mal momento para los malos, es de hecho un mal momento para hacer cosas que no deben hacer. Bueno, pero también muy buen momento para lo bueno. Bueno, eso por descontado, eso por descontado. Claro, qué bien. Bueno, un gran tema, el amor. A ver, una de las, claro, de las inquietudes es el tema ¿no? de la pareja. Entonces, uno puede saber qué tipo de pareja es la que es afín, la que desea, pero ¿cómo crees que podemos hacer? Porque desde la secuencia cuántica pues puedes saber, ¿no? Las características de cómo es la pareja que deseas, ¿no? Porque hay un número que indica la vibración de cómo quieres que sea todo tu mundo exterior, ¿no? Entonces ahí está incluido el tema de la pareja.
Pero ¿qué sucede? Que a veces, aunque lo sabemos, pues bueno, la persona le puede costar atraer ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo crees que nos podemos ayudar a atraer esa pareja afín? ¿Y qué crees que es lo que nos lo impide? Claro, lo primero, lo que más te lo impide y te resiste son conceptos erróneos que tienes sobre lo que tú quieres, sobre lo que deseas, sobre lo que es bueno para ti. O sea, en ese sentido casi siempre hay una gran distorsión, sobre todo por lo que ya hemos comentado, por la educación. O sea, una persona maneja conceptos equivocados sobre sí mismo, sobre los demás, sobre las relaciones, etcétera. Entonces, normalmente cuando alguien expresa en voz alta lo que le gusta, lo primero que le llegan son insultos, agresiones o juicios. Ay, te gusta eso, te gusta lo otro. Y bueno, pues al final ya no sabes si es que no te gusta o que no quieres verbalizarlo o que no sabes lo que te gusta, porque al verbalizarlo recibes tantas agresiones que acabas conteniendo. Entonces, lo principal es que la persona no se conoce lo suficiente, tampoco conoce lo que quiere, y como mucho entiende cosas que no le gustan y cosas que más o menos le atraen. Pero eso, para empezar, hay una cuestión de conocimiento o de mal conocimiento que crea muchas y muchas distorsiones. Luego, si lo planteas en términos vibratorios y energéticos, por supuesto, yo tengo que crear suficiente atractivo en mi polaridad para atraer a alguien de esa polaridad que yo quiero que esté a la altura. Claro, si mi energía, por ejemplo, pongamos que fuera una energía muy guerrera y yo quiero atraer una energía muy fémina y muy femenina como complementaria, mi energía de guerrero tiene que ser de calidad. Si yo no me identifico con ese guerrero, pues tampoco voy a atraer a una fémina súper femenina. O sea que cada uno tiene que empezar a vibrar intensamente con lo que es para atraer a su complementario natural. Si uno no pule su diamante, entonces no está dando el verdadero valor que uno tiene y tampoco va a reconocer el otro, el que tiene que verte, el que tiene que reconocerte, no te va a reconocer. O sea, si yo soy un diamante, pero voy disfrazado de una amatista o de otra cosa, pues el otro verá una amatista y encima dirá, encima es una amatista de mentira. Es una falsa amatista que realmente es un diamante, entonces no voy a atraer a las personas que conectan con los diamantes, sino a otro tipo de individuos. Entonces, normalmente, como decimos, si uno no se reconoce su propio valor, si no reconoce su propia grandeza, y no solo la reconoce individual e intelectualmente, sino que vive de acuerdo a ello, entonces es imposible que tú atraigas aquello que quieres atraer.